Sí. Bueno, si pueden abrir sus Biblias a Joel capítulo 2, versículos 12 al 13, ahí va a estar la lectura de hoy. Y bueno, vamos a estar aquí por unas horas y nomás les quería... No, eso es una broma, es una broma. Nomás para empezar, le hice esta pregunta a uno de los niños aquí, no sé si están aquí, pero no la veo. Pero le pregunté, cuando yo digo la palabra rebelión, o sea, ¿qué se te ponga en la mente? Y ella me dijo, bueno, no hacer lo que mis padres me están diciendo, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, la rebelión ha existido por todos los siglos de este mundo. O sea, en los Estados Unidos tenemos nuestra nación, nació de una rebeldía, de una rebelión. Incluso vemos la rebeldía en nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les dijimos, no deben de tocar la estufa porque está caliente, ¿qué hacen? Lo tocan, ¿verdad? Y bueno, para contarles algo, yo también soy un poco de un rebelde. Ah, con mi abuelita, yo tenía como 6 o 7 años y estábamos en una fiesta y a mí me encantaba bailar cuando era chico y no me quería ir de esa fiesta y mi abuelita ya se quería ir. Y ella estaba corriendo hacia mí y cuando yo la vi corriendo hacia mí, yo me fui al otro lado. Y en eso la tumbé y vi que ella estaba en el piso y yo lloré. Y por ese día le estaba pidiendo disculpas, sorry Tina, eso es lo que le estaba diciendo todo el día, sorry Tina, sorry Tina. Pero alguna vez pensamos en la mayor rebelión que jamás haya existido. Cuando Adán comió del árbol, de la fruta, del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, se rebeló contra Dios y declaró que Dios era un mentiroso, lo mismo que Satanás hizo con Dios, es llamarlo un mentiroso. Y Adán se rebeló, y como todos nosotros venimos de Adán, todos nosotros hemos pecado en Adán. Nuestra rebelión es culpa nuestra. ¿Saben qué? Que nos gusta nuestra rebelión, nos gusta nuestra rebeldía. Todos disfrutamos hacer lo que nosotros juzgamos bien. Disfrutamos nuestro pecado. Disfrutamos rebelarnos contra Dios, contra su ley perfecta. Una vez que hemos rebelado contra Dios, y ya sé que todos aquí en este lugar ya han rebelado en contra de Dios, somos libres de Dios. ¿Pero qué significa eso? Tenemos libertad para pecar, libertad para morir, libertad para sufrir, libertad para estar separados de Dios relacionalmente, libertad para no tener una identidad o un propósito, libertad para estar muertos en nuestros vicios y pecados. Eso es lo que nos gana la rebeldía de Dios, hacia Dios. Esa es la libertad que hemos ganado de Dios cuando pecamos. Y hemos caído en la esclavitud a este pecado. Pero ustedes, iglesia, han sido redimidos de la maldición del pecado y de la muerte. Han sido comprados por el Señor Jesucristo y han llegado a ser libres del pecado. Aún así, todavía vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo a donde hay mucho sufrimiento. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
los cristianos de este lado de la eternidad no somos perfectos. Aunque somos redimidos hijos de Dios, todavía nos queda un poco de rebeldía en contra del Señor. Somos un pueblo naturalmente rebelde, pero hoy veremos quién es nuestro Dios. Aun cuando somos rebeldes, veremos quién Él es. Y si leemos Joel capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: aún ahora, declara el Señor, vuelven a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelven ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Oremos, hermanos. Señor, tú eres santo, santo, santo. Te pedimos en esta hora que tú seas glorificado aquí, Señor. Que, Señor, los que te conozcan, que hoy, Señor, te pueden conocer más, que te pueden amar más, que pueden amar a Cristo más. Para los que no te conocen aquí hoy, que hoy puede ser el día de su salvación, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, el primer punto, si lo ven en su boletín, ahí está, dice: Dios es quien nos persigue. Y ese punto viene del contexto de Joel y también de las primeras palabras del versículo 12. Esto es el contexto original. Fue dirigido al pueblo de Judá, al reino de Judá. Pero podemos aplicarlo a nosotros hoy, porque nosotros hoy somos el pueblo de Dios, ¿verdad? El contexto aquí es que el pueblo de Judá, el reino de Judá, se ha rebelado en contra de Dios. Han sido juzgados por una plaga de langostas. En el capítulo 1 nos dice eso. Y habla mucho Joel del día del Señor. Lo menciona a lo largo del capítulo 2. Es el juicio venidero del Señor sobre todos aquellos que son rebeldes en contra de Él. El día del Señor también es el juicio escatológico del fin de los tiempos al que Joel se está refiriendo. El día del Señor es tanto un juicio venidero como el exilio a Babilonia del pueblo de Judá, como también el juicio del Señor al fin de los tiempos. Tenemos que tener eso en mente cuando estamos leyendo estos versículos. Y Joel en el capítulo 2 está profetizando un juicio futuro del pueblo de Judá por su rebelión en contra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el reino de Judá? Bueno, estaban poniendo su confianza, su esperanza, estaban glorificando la prosperidad que el Señor le ha dado, y las riquezas que tenían, y tenían ídolos, pero todavía participaban en el culto en el templo. Estaban siguiendo la religiosidad del templo, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Y fue un gran pecado en los ojos del Señor, tanto que Él los juzga quitándoles sus alimentos y prosperidad mediante el juicio de las langostas, ¿verdad? El Señor, ya cuando vemos aquí en Joel capítulo 2, ya el Señor ha mostrado a su pueblo las consecuencias de su pecado y rebelión al juzgarlos. Y Él advierte de un juicio aún mayor al comienzo del capítulo 2 por su pecado. Ten esto en mente: el Señor les ha mostrado su pecado y las consecuencias de estar lejos de Él. El pueblo ha visto disminuir su prosperidad, ha visto que el Señor ha quitado todo lo que ellos ponieron su fe en.
Y todos podemos estar de acuerdo que la recompensa por el pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Y toda la nación de Judá estaba en pecado contra el Señor, idolatrando la riqueza que el Señor les dio y siguieron sus propios deseos. Esto suena un poco familiar, ¿no? Todos estaban siendo juzgados y de hecho merecían más juicio, ¿verdad? Porque si el pago por el pecado es la muerte, ellos merecían más juicio, merecían ser destruidos. Se habían alejado tanto del Señor que no merecían regresar a Él. De hecho, el pueblo de Dios estaba actuando como las naciones paganas que no conocían al Señor. El libro de Isaías dice que Dios es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. ¿Qué hace un Dios santo con los que pecan en contra de Él? Bueno, los castiga justamente, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ya ha hecho aquí en el capítulo 1. Y sin embargo, aquí cuando la nación de Judá estaba suspendida sobre el fuego del juicio de Dios, ¿qué hace el Señor? En estos versículos, Él extiende su mano para sacarlos de allí, para sacarlos del mismo pozo que ellos mismos se habían cavado. Él dice esto en medio de su rebelión, en medio de su idolatría, en medio de su pecado, en medio de estar lejos de Él, en medio de su envidia, en medio de pronunciar juicio en contra del reino de Judá. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué les dice? Veremos el versículo 12. Les dice esto: aún ahora, declara el Señor, después de tu rebeldía, después de tu pecado, después de que ya has ido tan lejos de mí, aún ahora, ¿qué dice? Vuelven a mí de todo corazón. ¿Ves el amor? ¿Ves la gracia? ¿Ves la misericordia de Dios ahí en este texto? Ya sabemos el contexto. Esto suena muy familiar, ¿no? Estas personas rebeldes que querían todo que ver con sus ídolos y nada que ver con Dios, recibieron las malas noticias del juicio por su pecado y al mismo tiempo recibieron las buenas noticias de salvación en el Señor. Vemos aquí los paralelos entre aquellos redimidos por Cristo y el pueblo de Judá aquí. Nosotros, hermanos, una vez fuimos suspendidos sobre el fuego del juicio de Dios y el Señor extendió su mano para agarrarnos y sacarnos de allí. Fuimos una vez muertos en nuestros vicios y pecados, siguiendo los ídolos de nuestros corazones, persiguiendo el dinero, la fama, familia, una casa más grande, un coche, relaciones y muchas otras cosas. Pero ¿qué hizo el Señor? Dios te persiguió, así como vimos en el texto que ellos no querían nada que ver con Dios, el reino de Judá. Pero ¿qué hizo el Señor? Los persiguió. Cuando Dios nos persigue, primero nos muestra las malas noticias. Primero nos muestra el juicio que nosotros justamente merecemos por nuestro pecado. Y luego nos da las grandes noticias de la salvación en Él. Aunque éramos y aún somos rebeldes contra el Señor, hay uno, hermanos, que nunca rebeló en contra del Señor.
y su nombre es Jesucristo. Y Él vivió, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna en Él. Jesús dice que si tú eres uno de su pueblo, Él te encontrará, Él te perseguirá. Hemos visto aquí, hermanos, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y también lo vemos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Si vamos a Lucas capítulo 15, voy a empezar a leer desde el versículo 3. Dice, entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barra la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúna a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿No ves, hermanos, que Cristo ha dejado las 99 para perseguirte a ti? Que en medio de tu perdición, en medio de tu rebeldía en contra de Él, ¿qué hace? Él salió a buscarte y perseguirte porque tú le perteneces a Él. Así como vimos en nuestro texto de Joel capítulo 2, vemos que el pueblo de Dios no es el que va hacia Dios, sino que es Dios que está persiguiendo a su pueblo. Dios que está diciendo, vuelven a mí. El Señor Jesucristo te buscó intensamente, como la mujer buscó por toda la casa para encontrar esa moneda perdida. El Señor ama a su pueblo y lo salva. Todos los días nos rebelamos contra el Señor. Todos los días huimos del Señor. Y todos los días, cada vez, Él nos dice, a una hora, vuelven a mí de todo corazón. Cada vez que fallas, cada vez que fracasas, Él sale y te persigue. Así que, cristianos, mira lo que Dios ha hecho en nosotros. Éramos rebeldes, pero ahora somos hijos y hijas de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Antes estábamos sucios e impuros y el Señor nos lavó. Antes estábamos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados. Antes estábamos en lo más bajo como el pueblo de Judá, huyendo del Señor, siguiendo los ídolos en nuestra vida, viviendo en idolatría y en pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Él nos mostró misericordia por enseñarnos las consecuencias de nuestro pecado y el juicio que nos esperaba. Pero Él no paró ahí. Él nos dio las buenas noticias y nos salvó. Él nos persigue en los momentos más inesperados,
cuando no queríamos tener nada que ver con Él, Él nos dijo, vuelven a mí de todo corazón. Y por la gracia y misericordia de Dios, tú eres un cristiano, tú volviste a Él. Este es el gran Dios al que servimos, amén. El punto número 2 viene del versículo 12 y de la primera línea del versículo 13. A una hora declara el Señor, vuelven a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Dios quiere los corazones rebeldes de su pueblo sean suyos. En medio de la rebelión de su pueblo, en medio del rechazo al Señor y a su ley, en medio de estar tan lejos del Señor, en medio de huir de Él, que Él les dice a su pueblo, el Señor, a una hora vuelven a mí de todo corazón. El Señor quiere los corazones de su pueblo. Veamos qué dice nuestro Dios sobre nuestro corazón. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, nuestro Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y nuestro Salvador Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor reconoce a lo largo de su palabra que hay un problema que nosotros tenemos en nuestro corazón. El problema es que nosotros tenemos un corazón rebelde al Señor. Juan Calvino, un reformador de la iglesia del siglo XVI, dice que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Esto nos deja con una pregunta. ¿Por qué, hermanos, un Dios bueno, amoroso, justo, santo y recto quiere un corazón maligno, lleno de odio, injusto, impuro e inrecto? La respuesta, hermanos, es solo por su gran amor. Porque esos corazones que el Señor está persiguiendo le han pertenecido desde la eternidad pasada. Y si vemos en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. En amor el Señor nos predestinó. Dios salva a su pueblo por su gran amor por ellos y para su gloria. No porque haya algo bueno adentro de su pueblo, no es que su pueblo está hecho de personas sin pecado, sino es por su gran amor, hermanos. Su pueblo es su posesión y eso incluye los corazones de su pueblo. Sus corazones no deben de pertenecer a ídolos o a algo más. Deben de pertenecer al Señor. ¿Qué tan asombroso es esto, hermanos? El Dios del universo desea nuestros corazones, desea relación con nosotros, con su creación. Increíble. Los mismos corazones que crucificaron a su Hijo, los mismos corazones que durante años fueron endurecidos hacia Él, los mismos corazones que lo odiaban y no querían tener nada que ver con Él. Esos mismos corazones, Él los quiere. Él quiere tenerlos. Él quiere tener posesión de ellos. Pero ¿cómo quiere Dios
que volvamos a Él. ¿Con qué tipo de corazón? Si vemos en el versículo 12, vuelven a mí de todo corazón, ¿verdad? Un corazón que no le pertenece al Señor 10%, 20%, 50%, 90%, 99%, pero 100%, hermanos, 100% del corazón debe de ser el Señor. ¿Pero qué significa esto? Un corazón que debe de estar vacío de todo lo demás. Un corazón que está desesperado por un Salvador. Un corazón que está quebrantado por su pecado. Un corazón que haga llorar por su pecado. Un corazón que no ve esperanza en nada más que el Señor. Un corazón que no tenga otro propósito más que el Señor. Y un corazón que haya llegado al fin de sí mismo. El ayuno, el llorar y el lamento son maneras muy importantes de expresar y mostrar este cambio de corazón. El mismo corazón que Judá tenía por sus ídolos debe de estar quebrantado por eso y volver al Señor, corriendo a Él, clamando a Él, estando totalmente desesperado por Él. Esa es la postura que el corazón debería de tener respecto al pecado para volver al Señor. El corazón debe de estar quebrantado por el pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue lo que crucificó a nuestro Salvador. Nuestro pecado es nosotros rebelándonos contra Dios. Nuestro pecado merece el juicio de Dios eterno en el infierno. El pecado debería hacernos tener un corazón destrozado, porque el pecado destruye. El pecado nos aleja de Dios y nos hace merecedores de la muerte eterna. R.C. Sproul dice: el pecado es traición cósmica. El pecado es la traición contra un soberano perfectamente puro. El pecado es un acto de ingratitud suprema hacia aquel a quien le debemos todo, hacia aquel que nos ha dado la vida misma. Y Thomas Watson, un puritano, dice: el pecado ataca a la misma deidad. El pecado es el asesino potencial de Dios. El pecado no solo destronaría a Dios, sino que lo desdiosificaría. Si el pecado pudiera lograrlo, Dios dejaría de ser Dios. Lo voy a leer una vez más. Si el pecador pudiera lograrlo, Dios dejaría de ser Dios. Cuando tenemos esto en mente, qué tan grande nuestro pecado es en frente de Dios, la única respuesta que podemos tener es quebrantuda. Debemos estar tristes y con angustia en nuestros corazones por nuestro pecado como cristianos. Ahora sabemos la postura que nuestro corazón necesita tomar para volver al Señor. Pero el Señor quiere que volvamos a Él con todo nuestro corazón, no con religiosidad externa, sino con todo el corazón. Todas esas acciones, el ayuno, el llanto, el lamento, son la manifestación de un corazón quebrantado por el pecado. A Dios le preocupa que el corazón de su pueblo le pertenezca a Él
y nada más a Él. Dios solo busca tu obediencia, pero no es una obediencia ciega, sino Él quiere el corazón detrás de esa obediencia. Él no quiere obras vacías, adoración vacía. Eso no le glorifica a Dios. Él quiere el corazón detrás de esa adoración. Él quiere el corazón detrás de esa obediencia. Por eso en el versículo 3 se dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Pero ¿qué significa rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras? Bueno, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, vemos que rasgar vestiduras significaba un dolor extremo, intenso, interna. Esto no era algo común en la Biblia, solo sucedía cuando alguien estaba abrumado por un sufrimiento o aflicción externa. Como cuando Jacob rasgó sus vestiduras cuando le dijeron que José fue matado. En aquellos tiempos las personas solo tenían uno o dos vestidos y cuando rasgaban una, la conservaban puesta. Y esto significaba que y mostraba que lo que a ellos les ocurrió era más importante que la apariencia social o la dignidad personal. Así que el rasgar vestiduras es la muestra externa de una angustia y aflicción interna. Pero también, cuando lo pensamos, cuando alguien se rasga los vestidos, también muestra la desnudez de la persona. Esta persona está completamente vulnerable en el estado que está. El Señor manda a su pueblo a regresar a Él, no con el signo externo de la aflicción, sino con el verdadero aflicción del corazón. El Señor dice a su pueblo que arranque sus corazones. El Señor quiere los corazones de su pueblo que están desgarrados y quebrantados por su pecado. El Señor pide a su pueblo que no rasguen sus vestiduras, sino sus corazones. Él quiere tu corazón, no solamente tu obediencia. Así es como el Señor manda a su pueblo a volver a Él. Incluso después de toda su rebelión, los desea y los ama tanto que dice, vuelven a mí de todo corazón. Esto nos lleva a examinar nuestros propios corazones. Nuestra respuesta al pecado y a nuestra fragilidad no debe de ser religiosidad, no debe de ser confiar en nuestras obras para obtener el favor o la salvación de Dios, y no debe de ser correr al mundo en busca de consuelo, ni correr a los placeres de nuestra vida anterior. Nuestra respuesta a nuestra rebelión contra Dios debe de ser correr a Él con todo nuestro corazón. Dios quiere que los corazones rebeldes de su pueblo sean suyos. Hermanos, vemos el tercer punto. Debemos volver al Señor ahora por quien Él es. Este punto proviene del versículo 13 y si lo leemos dice, vuelven ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Aquí Dios está usando lenguaje antropomórfico. Dios se abaja ante su creación para comunicarse con ellos. Aquí no se trata que Dios se arrepiente como nosotros nos arrepentimos, sino que
en medio del intercambio entre Dios y el hombre, Él ya no desea derramar juicio sobre su pueblo, pero darles gracia. Aquí el profeta Joel está hablando en esta parte de este versículo, suplicando al pueblo de Dios que vuelven a Dios por ¿quién es? El resto del versículo describe quién es Dios. La audiencia original de este texto, el reino de Judá, había recibido la gracia y la misericordia de Dios, pero yo quiero ser el argumento que nosotros aquí, hoy, tenemos más razón para volver al Señor, como dice el profeta Joel. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos más razón nosotros de volver al Señor que a la audiencia original de este texto? Porque Dios se hizo hombre. Dios vino a estar con nosotros, en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este Dios de este versículo, en el versículo 13, es el Dios que vino y vivió y murió y resucitó para nosotros. Hemos recibido a este Dios misericordioso. Dios Hijo cambió su trono para lo más bajo, para ser un sirviente, con el fin de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Hizo esto para nosotros, cumpliendo perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Vivió por nosotros y luego procedió a ser golpeado, ridiculizado, azotado y crucificado por nuestros pecados, llevando la ira de Dios en el mismo árbol que Él creó. Con la misma creación que Él estaba sosteniendo en ese momento, ellos lo estaban matando. La creación estaba matando a su Dios. Y eso nos enseña la rebeldía entre nosotros. Pero ahí no termina, hermanos. Él resucitó al tercer día. Él ascendió de nuevo a su trono en el cielo. Ese mismo Dios te ha ordenado amorosamente que te arrepientes y regresas a Él. ¿No ves todo lo que Él ha hecho para ti? Hoy Dios les ha mostrado a todos ustedes aquí su amor en nomás dejándoles escuchar este mensaje. Su justicia debería haberte matado mientras dormías anoche, pero su misericordia te levantó esta mañana. Su misericordia te trajo aquí para escuchar este mensaje. Su misericordia te deja tener oídos, tener el cerebro para poder entender su palabra. Eso es misericordia, hermanos. Y el Señor nos ha dado 66 libros que tienen un enfoque principal en una persona, en el Señor Jesucristo. Se te ha dado la evidencia histórica del Señor Jesucristo y la evidencia histórica de la nación de Israel. Incluso los ateos más endurecidos admiten que Cristo existió.
Se te ha dado tanto, hermanos y hermanas, tanto. Tú tienes más razón hoy de regresar al Señor que la audiencia original. Así que para concluir, quiero preguntarle, ¿qué es lo que te impide volver a Él? ¿Qué tiene más valor que un Dios amoroso que te quiere salvar? ¿Qué tiene más valor que eso? Lo que hace el pecado es llevarte al infierno y conducirte a tu destrucción. Vuelve al Señor, corre al Dios de la vida y Él te salvará. No puedes tener los dos, hermanos. No puedes estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No se puede. No se puede ir al club el sábado en la noche y estar en la iglesia adorando al Señor en el domingo. No se puede hacer, hermanos. 100% del corazón debe de estar en el Señor. No puedes tener los dos. Y hoy el Señor te está diciendo, no puedes tener los dos. Hoy tiene que ser el día que tú escoges. ¿Me vas a escoger a mí o a tus ídolos? Y Él ya te ha enseñado a dónde eso te va a llevar. Por su misericordia te ha enseñado, porque Él no te debe enseñar eso. Pero Él te enseñó las consecuencias de tu pecado. Él te enseñó qué tan lejos estás de Él. Y ahora Él te está dando la oportunidad de regresar a Él. Eso es amor, hermanos. Todavía me da un poco de tiempo, puedo decir esto. No sabía si lo iba a decir, pero ahora lo voy a decir. Una pregunta. ¿Le das al Señor tus vestiduras o le das tu corazón? Es tan fácil, hermanos, a darle a nuestro Dios nuestras vestiduras. Ser performativos, hacer las obras y no tener el corazón detrás de esas obras. Es mucho más fácil para nosotros ir a la iglesia el domingo, tarde tal vez, cantar de labios las canciones de adoración a nuestro Dios, pretender a escuchar un sermón y tal vez durmiendo cuando estamos escuchando el sermón. Muy fácil dar una ofrenda y después irse de la iglesia. Es muy fácil darle a Dios tus vestiduras. Es muy fácil hacer las obras. Pero eso no es lo que el Señor quiere, hermanos. Si ese eres tú, escucha al Señor. Él quiere tu corazón. Él quiere relación. Todos deberíamos venir con el corazón lleno del Señor. Llegan temprano a la iglesia, hermanos, para recibir a otros hermanos, para ayudar aquí en la iglesia. Alaben al Señor con todo su corazón, porque tú le debes todo a Él. Den lo que quieran, den una donación. ¿Por qué? Porque están agradecidos de lo que ha sido el Señor para usted. Y no se vayan de aquí, hermanos. Si ustedes quieren a Cristo, si ustedes dicen, yo tengo una relación con Él, ¿por qué no estar con otros que lo quieren? ¿Por qué no están con otros que tienen el mismo Espíritu Santo, que tienen el mismo Señor, que tienen el mismo amor, que tienen el mismo gozo? Quédanse, hermanos, estar con nosotros, amarnos unos a los otros. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que el mundo nos conocerá por nuestro amor por unos a otros, ¿verdad?
Ahora sí, en conclusión, recuérdense, el Señor es el que nos persigue. Hoy el Señor te ha perseguido a ti. Tal vez has estado huyendo de Él toda tu vida. Tal vez te has engañado en el pasado y crees que tú eres un cristiano y crees que tú tienes salvación y crees que tú tienes una relación con Cristo, cuando verdaderamente tú sabes que no lo tienes. Y tal vez estás enojado con el Señor por algo. Tal vez has recibido un diagnóstico horrible este año. Tal vez sientes que tu vida se está desmoronando. Tal vez has querido tener nada que ver con Él, nada que ver con Dios. Hoy el Señor te ha mostrado su gran amor por ti al decirte en medio de tu rebeldía que aún ahora regrésate a mí de todo corazón. Dios desea salvar a todos los que se acercan a Él. ¿Regresarás al Señor o morirás en tus pecados? Dios quiere los corazones rebeldes de su pueblo. Dios es un Dios tan bueno, tan amoroso, que quiere que los corazones de su pueblo le pertenezcan a Él. Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, tan amoroso, tan lento para enojarse, que en medio de tu rebeldía contra Él, Él te dice: vuelve a mí con todo corazón. Él te dice: yo quiero que tú seas mío. Arranca cualquier ídolo, cualquier relación, cualquier dinero, cualquier deseo pecaminoso. Deshazte de todo eso y vuelve al Señor. ¿Por qué puedes volver, hermanos? Mira que Él ha hecho para ti. Mira a Cristo. Tú sabes que tú puedes regresar a Él por quien Él es. Cristo ha logrado la salvación para ti. Iglesia, tienes una gran razón para regresar al Señor por lo que Él ha hecho por ti. Él te ha comprado con su propia sangre. Él no te va a rechazar. Regresa a Él. Él te ha salvado y quiere que no crezcas en amor por los ídolos, no crezcas en el amor por sí mismo, no crezcas en el amor por este mundo, sino que crezcas en amor por Él. Y si fallas, vuelve a Él. Así que, cristiano, recuérdate a ti mismo que cuando pecas, cuando fallas, cuando sientes que no lo estás haciendo bien, cuando te falta en la lectura de la Biblia, cuando pierdes los tiempos de oración, cuando no asistes a la iglesia, cuando no valores a los demás más que a ti mismo, cuando has perdido la pasión y el fuego que una vez tuviste por el Señor, cuando te sientes tan insensible hacia todo, cuando estás sufriendo y te sientes tan distante del Señor, recuérdate de estas palabras de gracia y misericordia. Aún ahora, iglesia, vuelven a mí de todo corazón. Vuelven a mí. Vuelven al Señor tu Dios. El Señor te persigue, hermanos. El Señor te ha amado tanto, hermanos. Hoy te está persiguiendo a ustedes en este momento. El Señor quiere que vengas a Él. Él te puede restaurar, Él te puede ayudar, Él puede tomar todas tus cargas, Él puede salvarte, Él puede devolverte esa pasión que tú teniste para Él. Él puede hacer que seas disciplinado en leer la Biblia, en orar. Él puede hacer todo esto.
Solo vuelve a Él, hermanos. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Finalmente quiero hacerte una pregunta, hermanos. Sabemos que el reino de Judá continuó en su pecado. No regresaron de todo corazón. Continuaron adorando sus ídolos y finalmente fueron sacados. El Señor los sacó de la tierra de promesa y fueron captivos a Babilonia. Y ahora le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué harán? ¿Correrás a los brazos de nuestro gran Dios que te ha dado hoy para arrepentirte y volver a Él? ¿O seguirás avanzando cada vez más a tu destrucción? Hoy has venido a escuchar la palabra de Dios, no a escuchar una opinión política, no escuchar el mensaje de este mundo, no a escuchar que tú puedes ser salvo por tus buenas obras, no a escuchar que tú eres una buena persona. Viniste aquí hoy para escuchar la palabra de Dios, para escuchar asuntos de la eternidad. Y escucha muy bien. Si no obedeces su mandamiento de volver a Él con todo tu corazón, entonces hoy este sermón ha servido para aumentar tu culpa y castigo ante Dios en el infierno. Ya merecías el infierno, todos merecíamos el infierno. Solo has aumentado tu juicio allí si rechazas este mensaje. Pero si hoy vuelves al Señor, entonces cada día es un día más cerca a este día. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, ahí dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vuelve al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el 11 de enero 2026 y yo sé que muchos de nosotros creemos que vamos a tener un año muy bueno. No lo dudo, pero si tú no vienes al Señor y tú lo rechazas hoy, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año, es uno más para llegar a ese día del Señor, a donde vas a ir al infierno. Pero hermanos, si vuelves al Señor y eres parte del reino de Cristo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año,
es uno más para llegar allí, a ese gran día del Señor. Vuelven al Señor hoy, porque hoy es el día del Señor. Oremos, hermanos. Oh Señor,